¿Necesita el Barça fichar a Dani Olmo? Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar largo y tendido sobre Dani Olmo, futbolista que se ha relacionado en las últimas horas con el FC Barcelona, un supuesto interés del equipo de Hansi Flick hacia el futbolista del Leipzig, que viene de hacer una Eurocopa maravillosa, fantástica, siendo el máximo goleador con 5 tantos, pero tras un año complicado en el RB Leipzig, donde llegó en la temporada 2019-2020. Dani Olmo, primero de todo, es un gran jugador. Eso que vaya por delante, que luego no se malinterprete este vídeo, porque lo que pretendo hacer es un análisis de su figura y de su posible encaje en el Barça a la hora de trasladar sus virtudes, analizando todo el contexto, la imagen grande, no solo el pequeño detalle que también lo vamos a ver. Lo primero es que Dani Olmo es un futbolista muy versátil. Esa es la primera gran virtud que tiene el jugador de Atarrasa. ¿Por qué? Bueno, lo hemos visto tanto de extremo en banda izquierda, lo hemos visto en el perfil diestro, de media punta, incluso jugando también de falso 9 y pudiendo retrasar su posición en un doble pivote, siendo ese jugador que tiene más dinamismo y que puede ir hacia arriba. Su naturaleza es eminentemente ofensiva, es un jugador vertical, que ha sido tallado en la escuela de Red Bull, que sabemos que es una escuela en la que se prioriza la verticalidad, el dinamismo, ritmos muy altos en el juego, y ahí Dani Olmo ha pulido su juego muchísimo, siendo un jugador muy versátil, pero que siempre tiene el gol y el último pase entre ceja y ceja, y esto es importante, porque en la idea de Hansi Flick, que os comenté en el primer vídeo del canal, su naturaleza también es la de buscar esa verticalidad desde la circulación, de ser muy agresivo desde el pase y por lo tanto contar con jugadores en esa segunda, tercera línea que puedan recibir y encarar, recibir y verticalizar desde el pase o la conducción, y eso Dani Olmo lo tiene muy interiorizado. Por lo tanto, creo que a priori el encaje sería ideal a nivel táctico, a nivel de encaje en el sistema o en la idea de juego de Hansi Flick. Dani Olmo es un futbolista que tiene capacidad de golpeo desde media a larga distancia, sabe filtrar últimos pases y en definitiva es un jugador bastante interesante en ese sentido. De hecho, para verlo todo primero en contexto, vamos a ver el radar de rendimiento, como siempre, de StatsBomb de Dani Olmo. Vamos allá. Ya en pantalla tenemos el radar de esta última temporada. Dani Olmo no jugó demasiados minutos por sus problemas físicos, pero ¿en qué destaca Dani Olmo esta temporada? Este es el radar del futbolista catalán. Fijaros, asistencias esperadas, es un gran último pasador, 0,25 por 90 minutos, percentil 96, es uno de los mejores pasadores de Europa en ese sentido, porque Dani Olmo viene acumulando cifras igual de buenas en las últimas temporadas, no es una cosa de este último año. De hecho, es un jugador de 26 años, lleva ya desde 2019, es decir, desde los 21 años en el RB Leipzig, y ha ido puliendo y mejorando la toma de decisiones. Es un jugador que golpea bastante, que tiene un buen disparo, casi 3 disparos por partido, lo vimos en la selección, el ala que puede en ese último tercio se anima bastante con el golpeo, y esto es importante porque el Barça creo que quizás le ha faltado un pelín de agresividad en ese sentido. En los futbolistas que pisan 3/4, a veces ni Gavi, ni Pedri, ni tampoco Ilkay Gundogan, que Gundogan creo que es mejor llegador, pero no tiene tan interiorizado ese disparo de media a larga distancia, aunque creo que Gundogan realiza mejor los desmarques hacia la zona de gol. Luego también es un jugador que añade bastante valor desde la conducción, pero fijaros, disparos de mala calidad. ¿Por qué? Porque él normalmente suele disparar desde lejos, en posiciones más complicadas, y aún así sabemos que tiene esa calidad. Hemos visto en la selección española cuando se le aclara el panorama para poder ser decisivo desde el disparo. Por lo tanto, eso no me preocupa demasiado. Si miramos el radar de la anterior temporada, de la 22-23, vemos que pues Dani Olmo todavía excelía más asistencias esperadas, añadía mucho valor desde el pase, ganaba muchas faltas también. Es un jugador que usa muy bien el cuerpo, que tiene capacidad para desbordar, aunque le falte ese punto de reprise, ese punto de capacidad para generarse él mismo, ese punto para sacar ventaja desde la conducción. Yo creo que ahí le falta un pelín a nivel físico para poder ser más determinante, pero usa muy bien el cuerpo y eso es una realidad. Pero de nuevo, muchos disparos. Pero fijaros, la calidad del golpeo bastante baja, es decir, no es un jugador que marque los típicos goles que decimos goles gratis, ¿no? Que son esos disparos desde delante del portero, definiciones más sencillas, y por lo tanto que sea un jugador que se pueda ir a los 10-15 goles con facilidad. En el Leipzig no lo ha sido porque normalmente ha golpeado o disparado desde zonas más complejas. De hecho, aquí os traigo una comparativa entre Pedri, esta última temporada, y Dani Olmo. Claro, hablamos de dos jugadores que se llevan 4 años. Pedri es del 2002, Dani Olmo del 98. Esto es
importantes. Son perfiles muy diferentes, aunque puedan ocupar mismas zonas. Lo hemos visto en la selección española, que era Pedri titular, hasta su lesión, donde entró Dani Olmo, que estaba siendo el suplente. Evidentemente, Dani Olmo dispara más veces, sabemos que es un jugador más llegador, más presencia en área contraria, añade más valor desde la conducción, pero ¿qué sucede? Bueno, pues por ejemplo, Pedri es más seguro, pierde menos balones, Pedri es capaz de sumar más disparos en zonas más cercanas a la portería, es decir, tiene esa intuición, no dispara tanto desde media a larga distancia, no tiene tanto volumen a nivel de disparos, pero sí es un futbolista que es capaz, por lo tanto, de llegar desde esa segunda línea y poder sumar desde ahí, de marcar más goles gratis. Eso Pedri yo creo que lo ha ido mejorando, añade más valor desde el pase y en asistencias esperadas, fijaros cómo, diríamos, el valor es bastante parecidas, 0,25 Dani Olmo siendo mucho más delantero que Pedri y un 0,23 de Pedri, percentil 95. Son perfiles diferentes, aunque yo creo que no existe tanta diferencia respecto al uno y al otro a la hora de poder analizar una inversión. Luego entraremos en esto por Dani Olmo. Aquí en pantalla os traigo un mapa de pases, de todos los pases clave que ha realizado esta temporada Dani Olmo en el RB Leipzig en la Bundesliga. 6 asistencias, es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta que no ha jugado demasiados minutos. 31 disparos ha provocado, mirad la cantidad de envíos, ¿no? Desde el propio campo, viniendo a recibir, es un jugador, como os decía, el RB Leipzig, tanto con jugadores como Sesko o como Penda, hablamos de delanteros muy verticales, muy agresivos, eso dibuja que Dani Olmo por detrás de esa doble punta se le permita jugar y verticalizar constantemente. Mirad esta asistencia, por ejemplo, pase de 40-50 metros, muchos pases que han terminado en tiros iniciando en propio campo por la capacidad de transitar, de ser vertical del RB Leipzig, y luego tanto desde el perfil diestro como desde el perfil zurdo, porque en el Leipzig ha jugado con Xavi Simons en esa doble media punta, en el 4-2-2-2 de Marco Rose, él ha sido uno de los dos mediapuntas, tanto en el perfil diestro como en el perfil izquierdo, y por lo tanto mucho volumen pasador hacia área contraria. Yo creo que muy motivado también por el estilo de juego, el tipo de juego del RB Leipzig, que como os digo, no deja de ser un equipo muy vertical y que por lo tanto favorece un perfil como el de Dani Olmo. ¿Qué sucede con el posible fichaje de Dani Olmo? Hablamos de un futbolista de 26 años tendiente a lesionarse. Desde la temporada 21-22, Dani Olmo se ha perdido 68 partidos en total entre el Leipzig y la selección española. Evidentemente Pedri se ha perdido más, muchos me lo habéis dicho en X, es que Pedri se ha lesionado más. Evidentemente, sí es cierto, Pedri se ha perdido 85 partidos desde la 21-22, Dani Olmo 68, siendo cifras inferiores es considerable. Hablamos de una media de más de 20 partidos por temporada perdidos entre club y selección, por lo tanto aquí el tema no es que uno se lesione menos que el otro, el Barça va a necesitar de fichar a Dani Olmo que esté disponible cuando Pedri no lo esté, y nadie te asegura que cuando Pedri no esté disponible, Dani Olmo lo vaya a estar, que no vayan a coincidir ambos futbolistas lesionados. Este es el primer hándicap que yo le veo a este posible fichaje. El segundo para mí es que hablamos de un futbolista que es un cromo repetido. Muchos me diréis, pero es diferente, como has dicho, a Pedri, es distinto también a Gundogan, y también lo es respecto a Fermín, que es mucho más joven y que todavía no tiene ese nivel, y quizás no lo alcance nunca, que tiene Dani Olmo con 25-26 años en plena madurez. Todo esto es cierto, pero no deja de ser un jugador que llegaría para jugar en las mismas posiciones, en las mismas zonas que estos futbolistas. Y yo creo que si lo analizamos y comparamos el rendimiento de Olmo, lo que puede ofrecer Dani Olmo, trasladando su impacto del Leipzig en el FC Barcelona, no existe una diferencia tan importante como para realizar una inversión relevante. Hablamos de un fichaje de 60 millones con un salario que yo creo que sería relativamente alto, porque es un jugador que se lo ha ganado y que si sale del Leipzig, como dijo él mismo, es para optar a ganar títulos, pero también para ser considerado jugador importante, para que se le valore. Y de llegar al Barça, yo no creo que veamos a Dani Olmo como un suplente, como un jugador de rotación, sino que llegaría para ser pieza importante. Tenemos que tener en cuenta que Pedri es tendiente a lesionarse y que por lo tanto habría muchos minutos que Dani Olmo los podría ocupar. Pero aquí siempre me hago la misma pregunta. En el día de, en un partido importante del Barça, un Barça-Madrid, un Barça-Atlético de Madrid, un partido de Champions, ¿quién será el titular con todos disponibles? Y aquí la pregunta es compleja, porque yo creo que Ilkay Gundogan viene de ser, para mí, el jugador más decisivo del Barça la pasada temporada, y es verdad que suma un año más, que habrá que dosificarlo, pero en los días importantes seguirá siendo un jugador muy relevante. Además ya conoce también a Hansi Flick. También es cierto que Gundogan puede jugar más en la base de la jugada y que Pedri también puede hacerlo, y en cambio Dani Olmo yo le veo un jugador
donde su versatilidad nace sobre todo en el último tercio, en cualquiera de las dos bandas, o pudiendo jugar también en la media punta o como falso 9. Pero todo ello nos lleva a tener que plantearnos una venta arriba en jugadores tanto de 3/4 como podrían ser los Pedri, Gundogan o Fermín, o ya delanteros en el caso de Rafinha, Ferran Torres, etcétera, de futbolistas que pudiesen ocupar esas zonas. Yo veo una sobrepoblación y para mí Dani Olmo es un gran jugador, pero no es un perfil prioritario, y el Barça ahora mismo se encuentra en una situación en la que antes que poder beber una Coca-Cola necesita tener agua en casa. El Barça ahora mismo no tiene agua, le falta un extremo importante, un jugador que le dé capacidad de autosuficiencia en ataque, desborde, uno para uno, poder conquistar línea de fondo, gol, determinación y un medio centro que tampoco lo tiene. Cuando el Barça haya podido ocupar todas esas carencias, ya podrás pensar en esa Coca-Cola que supone Dani Olmo, porque es un perfil que, como digo, ya tienes en plantilla, distinto evidentemente, pero podríamos decir que hacen funciones más o menos parecidas, y por lo tanto es un jugador que te subiría el nivel sin cambiarte la cara. Y el Barça, antes que subir el nivel medio de la plantilla, lo que necesita es ocupar esas zonas que están temblando, que son el extremo izquierdo, y evidentemente Dani Olmo puede jugar ahí, pero él mismo lo ha dicho, se considera un media punta, y aunque desde el Leipzig lo hayamos visto, la selección española, partir desde la banda, él se siente cómodo cuando termina jugando por dentro. Para que nos hagamos una idea, Dani Olmo sería el jugador ideal en ese sistema que planteaba Xavi Hernández hace 1 o 2 temporadas en el Barça de los 4 centrocampistas. ¿Cómo podría encajar en el Barça? Vamos a verlo. Aquí tenemos en pantalla un 11 tipo del Barça. No he puesto a Araujo lesionado, tampoco a Frenkie de Jong. Sí, que me diréis, ¿has puesto a Gavi que está lesionado? Sí, pero Gavi es debilidad. Me permitiréis que lo sitúe en este 11. Y yo me imagino, si no llega Nico Williams, a Dani Olmo jugando en esta posición, pudiendo ser evidentemente el extremo que inicia fuera pero terminando dentro. Yo veo más a Gundogan que a Pedri en la media punta. ¿Por qué? Porque creo que Pedri tiene más capacidad de recorrido, que Gundogan se le tiene que cuidar, limitar sus movimientos y por lo tanto que esté más cerca del gol, porque es el jugador de entre Pedri y Gundogan que tiene más gol. Y yo creo que Pedri tiene la capacidad para gestionar mejor toda esa zona a futuro. Y el Barça tiene que pensar también en Pedri en clave futuro. Con Lamine siendo el extremo, me imagino a Dani Olmo ocupando esta posición desde un inicio, ¿no? Que partiendo por fuera termine jugando dentro. Por lo tanto, nos encontraríamos, como he dicho antes, en ese Barça de los 4 centrocampistas, con Alejandro Balde teniendo más el carril, aunque yo creo que, como ya os he dicho, lo mejor para Balde no es tanto que inicie arriba pinchado como un extremo, sino que él pueda iniciar desde abajo, y para ello el jugador que ocupe esa posición va a ser muy importante. Pero luego Olmo es un jugador muy versátil, puede jugar perfectamente en un 4-2-3-1. Podríamos ver perfectamente lo siguiente, podríamos ver perfectamente este sistema de 4-2-3-1 más típico en Hansi Flick, que lo hemos visto con un Olmo que pueda caer a banda derecha, que pueda caer a banda izquierda, intercambiar posiciones con Rafinha, intercambiar posiciones también con Lamine Yamal, que vaya adentro. Es decir, mucho dinamismo en Dani Olmo, en esa figura de la media punta. Yo creo que es un futbolista que no es nada estático, es decir, él no es un jugador que nos lo podamos imaginar de 10 clásico, actuando solo en esta zona sin moverse, sino que es un futbolista que tiene interiorizado el movimiento agresivo del RB Leipzig, y por lo tanto él, partiendo desde un media punta clásico, te puede caer perfectamente en cualquiera de los dos perfiles. Y eso yo creo que puede favorecer el dinamismo en Lamine, en Gavi, en Pedri, entre los jugadores interiores y exteriores. Pero también hay otra opción, y es la de jugar de falso 9. Yo creo que Dani Olmo, uno de los mejores partidos que le he visto al jugador de Tarrasa es las semifinales de la Eurocopa en 2021 contra Italia, cuando Luis Enrique le situó de falso 9. Hizo un partido espectacular desde inicio, sobre todo el primer tiempo fue maravilloso. Gundogan jugando por detrás, que sabemos que Gundogan en el Manchester City llegó a ser uno de los máximos goleadores del equipo de Pep Guardiola, iniciando en esa posición como falso 9, cargando el área con una capacidad para detectar los espacios y el timing brutales, intercambiando posiciones Gundogan y Olmo. Mucha gente te podría decir, no, es que aquí falta gol. La cosa no es tener tanto un jugador de 25 goles, sino generar esos 25 goles de otras formas. Y yo creo que, por ejemplo, este equipo base, este 11 base, con Rafinha, con Lamine, con Gundogan de media punta, Gavi, Pedri, podemos situar perfectamente a De Jong, es un equipo tremendamente dinámico, con capacidad para intercambiar posiciones, para desordenar dentro de un caos organizado al conjunto rival. Y todo cambia evidentemente si en la ecuación situamos ya a Nico Williams. De situar a Nico Williams en esta ecuación como el extremo titular, ahí el Barça sí podría permitirse el lujo de juntar a muchos más futbolistas. Pero como os he dicho, yo no veo todos estos futbolistas conviviendo. Aquí en el banquillo ahora mismo estamos situando a jugadores tan importantes como Rafinha
como Robert Lewandowski, como Frenkie de Jong y jugadores más secundarios como Ferran Torres o Fermín. Hay mucho jugador que está en el banquillo, por lo tanto lo lógico es pensar que teniendo todas estas cartas encima del tablero con este 11 o pudiendo situar perfectamente lo siguiente, con Lewandowski de 9, con Dani Olmo la media punta, Pedri, Gavi, podemos poner perfectamente, como os digo, a Gundogan, a De Jong, aquí te siguen, diríamos, sobrando algún jugador. Y yo creo que esta llegada de Dani Olmo iría implícita a la salida de algún otro futbolista. Pero es el tema de siempre, ¿qué jugador quiere salir del Barça? Y me he olvidado de Vitor Roque, en la posición de 9, que no lo he dicho anteriormente, pero también está el nombre de Vitor Roque en esa posición. Por lo tanto, Vitor Roque, Robert Lewandowski, Ferran Torres, Rafinha, Frenkie de Jong, muchos jugadores en esas posiciones de ataque que tendrían que disputarse un sitio, teniendo en cuenta que pudiese llegar tanto Dani Olmo como Nico Williams. Y aquí al final el tema es el de siempre. ¿Es Dani Olmo un buen jugador? Evidentemente sí, es un muy buen futbolista, aunque yo creo que existe esa pequeña trampa, por decirlo de alguna forma, de la Eurocopa. La Eurocopa, como cualquier torneo de selecciones que se da cada 4 años, supone un inflador tremendo para el futbolista, a la vez que también baja las expectativas del jugador. Y eso es peligroso, porque Dani Olmo ha hecho una temporada no demasiado buena, no por él, sino por las lesiones, y en cambio en esa Eurocopa, donde empezó siendo suplente, ha terminado siendo uno de los jugadores más destacados de todo el torneo. Y eso provoca que la valoración que se hace del futbolista sea al alza, que ahora mismo los defectos se minimicen y las virtudes se ensalcen quizás demasiado por encima del valor real del jugador. A mí Olmo me parece un muy buen futbolista, repito, pero en el Barça ese cromo ya existe y por lo tanto es complicado pensar en una inversión de 60 millones de euros cuando en el centro del campo y en la delantera te faltan perfiles importantes. Ahora bien, si tenemos en la ecuación la carta de Nico Williams por un lado, prioritaria, y por el otro la carta de Dani Olmo como algo complementario, eso sí me hace mucho más sentido a nivel colectivo, porque son dos jugadores que evidentemente suben el nivel medio de la plantilla, vienen a rellenar posiciones en el caso de Nico que están vacías, y en el caso de Dani Olmo te viene a aportar algo totalmente distinto, que a priori te encaja muy bien con Hansi Flick, pero eso implicaría salidas que yo creo que alguna sería dolorosa. Por tanto, os pido por aquí abajo que dejéis qué salidas creéis vosotros que se podrían dar en caso de llegar ambos jugadores y qué os parecería la posible llegada de Dani Olmo. Con todo, ahora es el turno de hablar de mi partner, de Soterware. Soterware es un partner de ciberseguridad y servicios informáticos para empresas. Su ecosistema de soluciones permite monitorizar tu información a nivel digital. También, además, ofrece consultorías y otros servicios informáticos. Por lo tanto, tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Visitad Soterware, que vale la pena. Hasta aquí este vídeo. Muchísimas gracias por verlo. No os olvidéis de dejar un like y un comentario. Nos vemos en el siguiente.